Vamos a comenzar con lo que es la tutoría de la recta final para lo que es su evaluación. El tema que vamos a tocar ahora es un poco complicado y extenso, pero vamos a tratar de dosificarlo de la mejor manera posible, poniéndoles ejemplos comprensibles para ustedes y que puedan recordar o aprender nuevas cosas que les puedan ser útiles a ustedes con respecto a la química. Yo soy tutora Elsa Aguilera, soy encargada del grupo 2 de química y esta tarde vamos a tocar los siguientes temas. En primer lugar, los iones poliatómicos y en segundo lugar, los sistemas de nomenclatura. Entonces, para comenzar, yo les pregunto, ¿qué son los iones poliatómicos? Y alguno de ustedes me puede dar un ejemplo de cuál es un ion poliatómico. Los escucho, es un momento para participar, ya sea por mensaje o por audio. ¿Qué recuerdan ustedes que son los iones poliatómicos? Y un ejemplo de un ion poliatómico. Los leo. ¿Alguno que quiera participar de los que están esta tarde en esta tutoría diciéndome qué es un ion poliatómico y un ejemplo de un ion poliatómico? Si no se recuerdan, entonces ahí aprovechen la facilidad de la virtualidad y googleen y me responden ahí de una manera sencilla y entendible para todos. No importa que sea así buscado, que de todas maneras vamos a aprender. Les estoy preguntando para que esta videoconferencia no sea así como tan monótona que solo yo hable, sino que también ustedes participen. Dice Adriana, y está compuesto por más de 2 átomos diferentes. Un ejemplo es CH4. Muy bien, Adriana dice 2 o más átomos covalentes y Ricardo Escamilla dice tiene más de un átomo. Muy bien, gracias a las 3 personas que participaron. Ahorita vamos a continuar y dejar más clara una definición de qué es un ion poliatómico. Los iones poliatómicos se definen como una especie química o molécula cargada eléctricamente. Recordemos allá cuando estudiábamos lo que era un catión o un anión, depende de la carga que tenían. Entonces, esto se debe a que ha ganado o perdido electrones en una reacción química. Los iones cargados negativamente, producidos por la ganancia de electrones, se conocen como aniones. Y los cargados positivamente como consecuencia de la pérdida de electrones se les conoce como cationes. Allí tenemos el ejemplo en la lámina del sulfato, SO4, y tenemos con una carga de -2. Y luego tenemos el sulfito, que es SO3, su fórmula, con una carga también de -2 como ejemplo de iones poliatómicos. Vamos a hablar un poco sobre la nomenclatura de los iones poliatómicos. Acá en la lámina, por ejemplo, el amonio, estos son conocidos por su nomenclatura como tradicional. Esa es la manera que se les conoce y así se les llama en cualquier lugar. Entonces el amonio, el carbonato, el bicarbonato, el clorato, el dicromato, el cromato, sulfato, entre otros que ustedes pueden observar ahí. Algunos compuestos que tienen electrones libres y reaccionan con el hidrógeno, cediéndole estos electrones y transformándose en cationes poliatómicos. Para nombrar estos cationes se le añade la terminación onio. Como ustedes pueden ver en los ejemplos, ahí está en primer lugar el amonio, que también tiene la terminación onio. Luego los iones poliatómicos más comunes son los oxoaniones. Más adelante vamos a ver de quién se trata cuando decimos oxoaniones. También tenemos los formados por un átomo central y varios
átomos de oxígeno. La nomenclatura moderna los nombra a todos agregando el sufijo ato al nombre del elemento central, como por ejemplo el cromato. Bueno, vamos a revisar el chat porque veo que hay mensajes. Bueno, son de la pregunta anterior, vamos a continuar. Algunos iones poliatómicos comunes, tenemos por ejemplo el amonio que les mencionaba, que su fórmula es NH4 con una carga positiva. Luego tenemos el hidronio, el permanganato, el carbonato, y también tenemos aniones como el acetato, el cianuro, el hidróxido, el hipoclorito, el clorito, clorato, perclorato, nitrito, nitrato, y luego tenemos el dicromato, el peróxido y el fosfato, entre otros. Estos son algunos de los iones comunes. Esto no es necesario que nos lo aprendamos de memoria, solo es conocimiento general. Cuando nosotros encontramos en los textos de química, nosotros ya vamos a ver que se está tratando de un ion poliatómico cuando diga el ion amonio. Entonces nosotros solo vamos a tener una idea. No es de que memoricemos todos estos nombres y todas estas fórmulas. Los iones poliatómicos, información importante de cada uno de ellos o de los más importantes que se conocen. El catión hidronio, que de fórmula es H3 o más, es uno de los cationes poliatómicos más simples. La carga positiva reside en el átomo central de hidrógeno y se genera cuando una molécula de agua, que es H2O como todos sabemos, esta gana un hidrógeno y se convierte en un hidronio, que es un catión. También conocido como hidroxilo, que su fórmula es OH cargado con un signo menos. Entonces, eso quiere decir que es un anión poliatómico que apenas consta de dos átomos enlazados de manera covalente entre el oxígeno y el hidrógeno. La carga negativa se encuentra en el átomo de oxígeno y se genera cuando una molécula de agua pierde un hidrógeno. El anión carbonato se halla en las piedras calizas y en los mármoles, así como en las tizas de los pizarrones, y sus dos cargas negativas se encuentran deslocalizadas por resonancia entre los tres átomos de oxígeno. El anión nitrato, que de fórmula es NO3 con carga negativa, es esencial para las plantas y tiene una estructura muy similar a la del carbonato. Nuevamente, la carga negativa se deslocaliza entre los oxígenos por ser los átomos más electronegativos. Como ya sabemos, el oxígeno es de los átomos más electronegativos. Vamos a continuar con el amonio. Es el catión más relevante debido a que deriva del amoníaco, un gas imprescindible para procesos industriales. El nitrógeno es el átomo central y pese a ser el más electronegativo, tiene una carga positiva, producto de perder un electrón al formar 4 enlaces entre nitrógeno e hidrógeno. El siguiente es el anión oxalato, que de fórmula es C2 o 4 con carga menos 2. Este se deriva del ácido oxálico y literalmente puede ser una piedra en los riñones. Bueno, acá vamos a ver el chat, dice Andrea María Castellón, ¿cuántas diapositivas han pasado? Pues esta es la tercera, Andrea. Vamos entrando en el tema, si pones atención no te pierdes en lo que es el tema porque seguimos siempre en los iones poliatómicos, estamos conociendo las características importantes, datos relevantes de los iones poliatómicos más conocidos. Entonces estamos mencionando cada uno de ellos y dando información de él. El acetato es quizás el anión poliatómico orgánico más representativo. Nótese que tiene 3 elementos y un carácter más molecular que los otros iones, más enlaces covalentes. Este anión podemos obtenerlo del vinagre neutralizado con bicarbonato de sodio. Hasta ahora ningún ion poliatómico ha tenido un átomo central que no sea un elemento no metálico y electronegativo. Sin embargo, para el caso del permanganato, el átomo central es un metal de transición, el magnesio, el manganeso, con la carga negativa deslocalizada entre sus 4 átomos.
Este también es fácil de reconocerlo porque sus compuestos suelen tener cristales brillantes de color violeta. Tienen del mismo color sus disoluciones. Para las personas que se acaban de conectar y sienten de que se perdieron bastante sobre el tema o cuestiones así, voy a regresar las diapositivas que ya había pasado solo para que tengan una idea, que seguimos en el mismo tema y que no se han perdido mucho. Entonces, bueno, acá está la diapositiva con la que comenzamos, el tema, una definición de iones poliatómicos, en qué consisten, algún ejemplo. Luego tenemos la nomenclatura de los iones poliatómicos, cómo se nombran algunos de ellos, que es mediante nomenclatura común, algunos ejemplos más comunes de iones poliatómicos. Luego tenemos bueno, siempre seguimos con las fórmulas y los nombres de los iones poliatómicos. Y luego lo que les estaba mencionando en la diapositiva que íbamos, que son los iones poliatómicos, información importante de cada uno de ellos. Y vamos en esto, a pasar a la siguiente. Para ustedes, necesito su participación. ¿Qué es nomenclatura y para qué sirve? ¿Por qué es importante saber de nomenclatura cuando de química estamos hablando? ¿Y cuáles son los tipos o sistemas de nomenclaturas que ustedes saben que existen? Ok, espero sus opiniones para poder continuar explicando. Es su tiempo de participar. ¿Cuáles son los sistemas de nomenclaturas que ustedes conocen y por qué es importante en el mundo de la química la nomenclatura? Dice Moza, ¿me podría poner la diapositiva de la tabla para hacerle captura de pantalla? Con gusto se la pongo, pero también recuerden que esto está siendo grabado en la plataforma, pero ahorita se la pongo. Creo que se refería a esta. Dice Medrano, es un conjunto de reglas para nombrar compuestos. Puede ser la stock, estequiométrico y clásico. Muy bien, esos son los tres tipos de nomenclatura que vamos a ver esta tarde. Vamos a continuar. Dice Lee, la nomenclatura es el nombre que se le da a los compuestos y los sistemas son el tradicional, el stock y el estequiométrico. Muy bien, gracias por participar y aportar a esta videoconferencia. El concepto que yo les traigo de nomenclatura o la definición es la siguiente. Es una palabra que significa nombre. Recordemos que en nuestro diario vivir, nomenclatura también se le dice cuando uno se ubica en las direcciones, cuáles son las avenidas, cuáles son las calles principales, y esto para saber de qué lugar estamos hablando. Lo mismo sucede en química. La nomenclatura nos sirve para saber de qué compuesto químico estamos hablando y así tener una idea de sus propiedades. Pero nomenclatura es una palabra que significa nombre. En química, como en otras disciplinas, es necesario emplear nombres para poder reconocer todas las sustancias y para entendernos con otras personas que también trabajan en química. Es como el lenguaje que usan entre los químicos. La nomenclatura, tanto de los elementos como de los compuestos, es el idioma en que se expresan las reacciones y los procesos, entre otros, en la química y también en la biología. Vamos a continuar con los tipos de nomenclatura. La primera que vamos a ver es la tradicional. ¿Y en qué consiste? En añadir un sufijo al nombre del elemento, según el número de combinación, eso quiere decir N.O, con el que actúe. Por ejemplo, aquí tenemos el cloruro ferroso. ¿Por qué le ponemos allí en azul la terminación oso? Porque está trabajando con el estado de oxidación menor, porque solamente hay 2 moléculas de cloro. Pero luego tenemos la siguiente fórmula, que se llama cloruro férrico y tiene una terminación ico. ¿Eso qué quiere decir? Está trabajando con el número de oxidación mayor, porque ya tenemos 3 moléculas de cloro, entonces tiene que trabajar
con un número de oxidación mayor, porque recordemos que siempre las fórmulas nos tienen que dar, cuando sumamos las cargas positivas y las cargas negativas, como un resultado de cero. Entonces, mientras más moléculas negativas vamos a tener, la molécula positiva tiene que trabajar con un número de oxidación mayor para que nos dé ese resultado de cero. Entonces, cuando el número de oxidación es el menor, termina en oso, y cuando el número de oxidación es el mayor, va a terminar en ico. El siguiente ejemplo es cloruro sódico o de sodio. Este tipo de nomenclatura, el tradicional, también es llamado clásico, común o antiguo. Con esos tres nombres lo podemos encontrar. La posibilidad del número de oxidación, como yo les mencionaba, cuando los elementos tienen 1, 2, 3 y hasta 4 números de oxidación, cuando sea en 1 va a terminar en ico. Cuando tenga 2, el número menor en oso y el número mayor en ico. Cuando tenga 3, va a llevar hipo como prefijo y una terminación oso. Ya les voy a mostrar ejemplos por si no me comprenden muy bien, así como se los estoy diciendo ahorita. Ya les voy a poner unos ejemplos para que se observen mejor. El número mayor, como les decía, con una terminación ico, y el número menor, cuando sean 4, ese va a llevar un prefijo hipo y una terminación oso. El número intermedio, una terminación oso. El número intermedio, también una terminación ico, pero ya mayor, y el número mayor le van a poner un prefijo per y va a terminar en ico. Allí ya, ahorita tal vez les puede parecer así un poco confuso, pero ya cuando ustedes están viendo los elementos con qué número de oxidación trabajan, allí uno se va ubicando, y como les digo, esto no es que lo memoricen, que se lo aprendan para tenerlo ahí disponible, no, esto lo encontramos en los libros, lo encontramos en internet, solo se trata de comprender para cuando encontremos un lenguaje químico, como bien lo dice la nomenclatura, tengamos una idea a qué se está refiriendo. Vamos a continuar con el segundo tipo de nomenclatura, que es la sistemática. Consiste en la utilización de prefijos numerales griegos el número de átomos de cada elemento presente. En la fórmula, los prefijos que se utilizan son mono cuando es 1, di cuando son 2, tri cuando son 3, tetra cuando son 4, penta cuando son 5, hexa cuando son 6 y hepta cuando son 7. Así sucesivamente, el prefijo mono puede omitir cuando son 1, se entiende que solo es uno, aunque tenga la palabra mono o no. Algunos ejemplos de este tipo de nomenclatura es el siguiente: pentaóxido de dicloro. El pentaóxido nos está diciendo que tenemos 5 oxígenos en la fórmula y 2 cloros. Tenemos que ubicar el inicio para saber cuántos átomos hay de cada elemento. Luego el siguiente tenemos sulfuro de dihidrógeno. Dice sulfuro. Pudiera decir monosulfuro, pero como les explicaba, cuando solamente uno puede o no puede llevar la palabra mono. Entonces dice sulfuro de dihidrógeno. Nos está indicando que la fórmula posee 2 hidrógenos. El siguiente ejemplo es tetrahidruro de silicio. ¿Qué nos dice el nombre? Que en la fórmula hay 4 átomos de hidrógeno y 1 de silicio. Allí, como podemos ver, los prefijos numerales nos indican la cantidad de elementos que posee la fórmula. Vamos a continuar con el siguiente tipo de nomenclatura, que es la stock. También en algunos textos nos dicen la nomenclatura UPAC, pero consiste en indicar el número de oxidación con números romanos y entre paréntesis al final del nombre del elemento. Si este tiene número de oxidación único, no se indica como en la anterior la palabra mono. Entonces, algunos ejemplos es óxido de cobre 2, porque con ese número de oxidación está trabajando el cobre. Recordemos que en la fórmula el oxígeno siempre va a trabajar con un número de oxidación de menos 2. Entonces, el cobre para dar 0 también tiene que trabajar con más 2. Entonces, más 2 del cobre y menos 2 del oxígeno nos va a dar igual a 0. Y la fórmula nos queda como óxido de cobre 2. La siguiente fórmula es óxido de hierro 3. Nos está diciendo que el hierro está trabajando con un número de oxidación de más 3.
La siguiente es el óxido de aluminio. El aluminio está trabajando con un número de oxidación de +3 y tenemos dos moléculas de aluminio, nos da +6 positivo y como yo les dije, el oxígeno trabaja con -2, entonces -2 por 3 moléculas de oxígeno que tiene la fórmula nos va a dar -6 y +6 que teníamos, entonces allí nos da un resultado de 0. Nada más para entender eso de los números de oxidación. Bueno, ya vimos los tres tipos de nomenclatura, la clásica que ocupa prefijos como, y terminaciones como ico y oso. Luego tenemos la sistemática que utiliza los prefijos mono, di, tetra, entre esos, y ahora tenemos la stock que es la que utiliza números romanos. Vamos a continuar. Cada sustancia, ya sea un elemento o un compuesto, va a tener su propio nombre y no existe otra que se denomine de la misma forma. La UPAC, que es la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, es la encargada de dictar las reglas de cómo se van a nombrar los compuestos químicos para que sean llamados de una manera universal en cualquier parte del planeta que se quieran nombrar. Entonces, es la asociación que designa las reglas correspondientes a cada tipo de sustancia para nombrarlas y para las fórmulas químicas por el tipo de elemento que las conforman. Allá cuando vimos las propiedades de la tabla periódica y los elementos químicos, no mencionaban el número de oxidación entre una de sus propiedades o entre uno de sus temas era el número de oxidación. ¿Alguno de ustedes me quiere decir por qué es importante el número de oxidación? Ya les di algunas ideas cuando estábamos hablando dentro de los sistemas de nomenclatura, les mencioné un poquito de los números de oxidación, pero quiero que algunos de ustedes me digan por qué es importante saber el número de oxidación de los elementos o para qué nos sirve en la química. Es un momento de participar, los escucho ya sea por audio o leerlos mediante mensajes. ¿Por qué es importante el número de oxidación de los elementos químicos? Recordemos el número de oxidación, nos lo explicaron cuando estaban explicando las propiedades de la tabla periódica y cuál era la importancia del número de oxidación. Bueno, creo que ninguno se acuerda de la importancia del número de oxidación, pero aquí les puse una laminita yo donde nos vamos a recordar cuál es su función. Se debe de tener en cuenta que para expresar las fórmulas químicas, se escribe primero el símbolo del elemento o radical positivo, el símbolo del elemento o radical negativo. Se notará a la derecha del primero, una fórmula debe ser eléctricamente neutra, es lo que yo les decía, que tenemos que igualar las cargas negativas y las cargas positivas para que nos dé cero, eso quiere decir eléctricamente neutra. Lo que se obtiene de acuerdo con las valencias que dan lugar a establecer los subíndices de cada elemento. Los subíndices se obtienen al intercambiar las valencias de ambos elementos e indican el número de veces que ese elemento está presente en el compuesto. Por ejemplo, el óxido de litio, el oxígeno trabaja con -2 y el litio con +1. Entonces, para que la fórmula sea eléctricamente neutra, tenemos que poner 2 moléculas de litio para que se nos haga +2 y una de oxígeno que trabaja con -2 para que nos dé 0. Vamos a revisar el chat para ver si hay algunas opiniones. Bueno, no creo que vamos a continuar. El siguiente ejemplo es el cloruro de hierro. Entonces, el cloro, tenemos 3 moléculas y una de hierro. Recordemos que para establecer la valencia y el número de oxidación de cada elemento, debemos tomar en cuenta la posición que guardan en la tabla periódica.
número de oxidación. Es la carga positiva o negativa aparentemente o real que adquiere un elemento al combinarse con otro. Las principales reglas para establecer el número de oxidación de los elementos son: el número de oxidación del flúor es de -1 y el oxígeno por lo general casi es de -2, casi siempre es de -2. El número de oxidación del hidrógeno generalmente es de +1, excepto en los hidruros, en los que su número de oxidación es igual a -1. Los metales siempre presentan números de oxidación positivos, de acuerdo a su grupo en la tabla periódica. Por ejemplo, los del grupo 1 van a tener un número de oxidación de +1, los del grupo 2 un número de oxidación de +2 y los del grupo 3 de +3 y así sucesivamente. Pero los números de oxidación que pueden tener algunos metales de transición son, por ejemplo, el cromo trabaja con 3 números de oxidación, con +2, con +3 y con +6. Luego tenemos el ejemplo de la plata, que su número de oxidación es de +1, el del oro, que trabaja con +1 y con +3, y ahí sucesivamente esos otros ejemplos que les he puesto en la lámina. Y los no metales pueden tener números de oxidación positivos y negativos, de acuerdo al elemento con el que se combinan y al grupo que ocupan el elemento en la tabla periódica. Y allí tenemos algunos ejemplos de los del grupo 3A, 4A, sucesivamente. Pueden trabajar con varios números de oxidación, ya sea positivos o negativos, de acuerdo con el elemento que se combine. ¿Cómo se nombran los compuestos? Lavoisier propuso que el nombre de un compuesto debía describir su composición, y es esta norma la que se aplica en los sistemas de nomenclatura química. Para nombrar la gran variedad de compuestos químicos inorgánicos, es necesario agruparlos por categorías. Una de ellas los clasifica de acuerdo al número de elementos que forman el compuesto, distinguiéndose así los compuestos binarios y los compuestos ternarios. También se los puede clasificar según el tipo de familias o funciones químicas que presentan, conociendo entonces óxidos metálicos y no metálicos, hidruros, hidrácidos, sales binarias o aloideas, los hidróxidos, que también se les llama bases o alcálisis, los oxiácidos, las oxidables y las sales ácidas principalmente. En este esquema que yo les he puesto acá podemos ver cómo es la formación de las distintas funciones químicas que yo les estaba mencionando anteriormente. Tenemos a un lado el grupo de los metales y al otro el grupo de los no metales. Cuando fusionamos un metal y un no metal, entonces el resultado es una sal binaria. Bueno, nos vamos a ir por el lado de los metales. Cuando los combinamos con el hidrógeno, vamos a tener hidruros. Cuando combinamos metales con oxígeno, vamos a tener óxidos básicos. Cuando combinamos los óxidos básicos con el agua, vamos a tener hidróxidos. Y luego, cuando combinamos metales con hidrógeno, vamos a tener elementos hidrácidos. Cuando combinamos no metales con oxígenos, vamos a tener óxidos ácidos. Y cuando combinamos estos con el agua, vamos a tener oxiácidos. Cuando combinamos los hidrógenos con los oxiácidos, obtenemos oxisales o tenemos sales ácidas. Este diagrama que yo les he representado acá es muy útil cuando queremos determinar qué tipo de compuesto es el que tenemos. Identificamos si es metal o no metal primeramente, y luego vemos con qué elemento se ha combinado para ver qué resultado tenemos de esa combinación. Y así es como sabemos cómo se va a nombrar cada uno de los compuestos. Y como les digo, no es necesario que los sepamos de memoria, para eso tenemos los textos. Y cuando necesitemos consultar algo, pues vamos al diagrama y vemos qué tipo de compuesto es el que se ha formado. Vamos a continuar, si no hay ninguna pregunta con respecto hasta donde vamos ahorita. Antes de seguir avanzando, quiero escuchar si no hay preguntas o alguna duda. Con respecto a los tipos de nomenclatura, los iones polatómicos o la formación de las funciones químicas que vamos explicando hasta este momento.
Bueno, creo que no hay ninguna duda, vamos a continuar. Los compuestos binarios, yo les mencionaba que los compuestos químicos los podemos agrupar por el número de compuestos que tenga la fórmula. Entre estos tenemos los binarios, cuando son 2, los ternarios, cuando son 3, y los cuaternarios, cuando son 4. Entonces, vamos a ver los que son los binarios. Están formados por dos elementos diferentes. De acuerdo a su composición, se clasifican en, vamos a ver primero los compuestos oxigenados. Son llamados en términos generales óxidos metálicos y no metálicos. Como podemos ver en el esquema, tenemos los óxidos, que estos pueden ser básicos, que resultan de un metal más el oxígeno. Y los podemos nombrar mediante la nomenclatura tradicional, que recordemos que emplea prefijos como hipo o per y sufijos como oso e ico. Luego tenemos que se identifican empleando la nomenclatura, también la stock, que emplea los números de oxidación. Y también tenemos que pueden ser ácidos que resultan de la combinación de un no metal más el oxígeno. Y mediante la nomenclatura sistemática podemos llamarla utilizando prefijos como mono, di, tetra, como lo vimos anteriormente. Vamos a continuar para mostrar unos ejemplos y comprender mejor de qué se trata. Ejemplos de óxidos, cuando son metálicos, tenemos, por ejemplo, el óxido de sodio. El sodio está trabajando con un número de oxidación más 1. Por eso tienen que haber dos sodios. Y el oxígeno está trabajando con menos 2, por eso que solamente tenemos un oxígeno, para que la molécula sea neutra, como les mencionaba hace un momento. Mediante la nomenclatura tradicional, este compuesto se va a llamar óxido de sodio. Y mediante la nomenclatura stock o UPAC, como les mencionaba que también es llamada, este se va a llamar óxido de sodio. El siguiente es el óxido de aluminio. Y mediante la nomenclatura stock se va a llamar óxido de aluminio también, porque solo está trabajando con un estado de oxidación. Luego tenemos el óxido cuproso, que su fórmula es 2 de cobre con 1 de oxígeno. Entonces, como solo tenemos 2 de cobre, entonces vamos a utilizar la terminación oso. Y en la nomenclatura stock se va a llamar óxido de cobre. Luego tenemos cuando solo hay una molécula de cobre. Este se va a llamar óxido cúprico. Veamos la terminación ico mediante la nomenclatura tradicional. Y la nomenclatura stock se va a llamar óxido de cobre 2. Los ejemplos en los no metálicos son los siguientes: anhídrido hiponitroso en la nomenclatura tradicional. También ahí tiene mucho que ver los números de oxidación, como les explicaba a un inicio. Y en la nomenclatura UPAC o moderna, monóxido de dihidrógeno. Eso quiere decir que tenemos una molécula de oxígeno y 2 de nitrógeno. El siguiente es anhídrido arsenoso. Y de la nomenclatura UPAC se llama trióxido de diarsénico. Eso no quiere decir que tenemos 3 oxígenos y 2 arsénicos. Allí podemos identificando cuál es el número de moléculas, cuál es el número de átomos que tiene la molécula de cada elemento. Tenemos aquí en la siguiente lámina ejemplos de óxidos nombrados por la nomenclatura estequiométrica o sistemática. Allí tenemos una serie de ejemplos también de óxidos metálicos y cómo son llamados en las dos nomenclaturas, y los óxidos no metálicos también. Recordemos que es la mezcla del oxígeno con un metal o con un no metal. Allí ustedes pueden ver la serie de ejemplos que les he puesto de cada uno de ellos. Luego aquí vamos a realizar un ejercicio. A continuación se les presenta una serie de compuestos, los cuales debemos nombrar mediante las nomenclaturas UPAC o sistemática. En las fórmulas también allí a un ladito, cuando el elemento trabaja con más números de oxidación, se encuentra en rojo el número de oxidación con el que está trabajando, para darnos una idea de cómo podemos nombrarlo. Por ejemplo, tenemos la plata, que está trabajando con un número de oxidación de más 4. En la tradicional nos dice que se llama óxido platínico. Entonces necesito que ustedes me digan cómo se va a llamar en la UPAC y en la sistemática.
Piensen un ratito, acuérdense de lo que hemos visto y necesito que me participen. ¿Cómo se va a llamar ese compuesto? Mediante la nomenclatura IUPAC. ¿Y cómo se va a llamar? Mediante la nomenclatura sistemática. Y no tengan miedo a equivocarse, que si me lo dicen de una manera que no es correcta, entonces yo en ese momento les digo cuál es la manera correcta y entonces allí se genera el aprendizaje. ¿Los leo o los escucho? Les voy a ayudar un poquito con el primer compuesto para que ustedes se animen a participar con los siguientes. En la nomenclatura IUPAC se va a llamar óxido de platino 4. ¿Por qué 4? Porque está trabajando con un número de oxidación mayor, con más 4. Entonces se va a llamar óxido de platino 4. Elsa, ¿me escucha? ¿Sí? 4. Sí, es dióxido de platino según la sistemática y dióxido de tetraplatino. El primero es óxido de platínico 4. Bueno, y el otro es dióxido de platino. Gracias Abel y gracias Lee y Medrano por participar. Vamos a continuar con la diapositiva. Bueno, entonces, como les mencionaba, y como ustedes también me ayudaron a nombrar los compuestos, el primer compuesto es óxido de platino 4, así se va a llamar en la IUPAC, y en la sistemática se va a llamar dióxido de platino. Como yo les digo, eso no se tiene que aprender de memoria, sino que también existen los libros para poder consultar, y no es que nos vamos a aprender el nombre de todos los compuestos. Yo les voy a ser sincera que yo no me los puedo, yo tengo que buscarlos y ubicarme cómo es que se forman para poderlos nombrar. Pero la utilidad de saber todo esto de las nomenclaturas es lo que yo les digo, que cuando nos encontramos con un texto de naturaleza química, nosotros ya sabemos de qué están hablando y podemos entender de qué nos están hablando y el significado de las fórmulas. No es que nos vayamos a aprender todos los nombres de memoria. El siguiente, el óxido platinoso, vamos a ver cómo se llama en la IUPAC y cómo se llama en la sistemática. Óxido platinoso. Acá nos está indicando que el platino está trabajando con un número de oxidación de más 2. Entonces, ¿cuál va a ser el nombre en la IUPAC y cuál va a ser en la sistemática? Voy a regresar a Skype para leer sus mensajes. El segundo, óxido de platinoso 2, porque está trabajando con el número de oxidación de más 2 correcto, y monóxido de platino. Muy bien, Abel, por participar. Óxido de diplatino. Muy bien, gracias. Vamos con el siguiente. El siguiente, óxido áurico. Acá ya cambiamos de elemento, pero vemos que también está trabajando con un número de oxidación. Entonces, ¿cómo se va a llamar en la IUPAC y cómo se va a llamar en la sistemática? El óxido áurico. Dice Medrano trióxido de dioro. El óxido áurico le vamos a llamar óxido de oro 3 y en la siguiente trióxido de oro, como él ha mencionado. Trióxido de oro, dice Lich, muy bien. Vamos a esperar la respuesta de Abel, que veo que está escribiendo, para pasar a la siguiente.
Gracias por participar, chicos, veo que están muy activos y pues eso se agradece mucho. Abel, trióxido de dioro. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, aquí hay una serie de compuestos que podemos seguir nombrando, pero si seguimos, como que se nos va a cortar el tiempo y tenemos muchos compuestos que ver todavía. Así es que si ustedes gustan, pueden tomar fotografía a la tabla y ya con más tranquilidad se van a investigar y a nombrarlos ya después que termine la clase. Vamos a continuar. Bueno, aquí les dejo las respuestas correctas por si las quieren revisar también. Y luego vamos a pasar a los hidruros metálicos. Pero ¿cuáles son los hidruros metálicos? Es la combinación entre un metal y el hidrógeno, en donde el hidrógeno adquiere un número de oxidación de -1 y se representa por la fórmula general M, que representa el metal con un número de oxidación positivo y el hidrógeno con un número de oxidación negativo de -1. Esa es como su fórmula general. Y se escribe la palabra hidruro seguida del nombre del metal correspondiente, indicando el diferente estado de oxidación, como ya se mencionó en el caso de los óxidos. Entonces, allí tenemos una fórmula que es KH, que se va a llamar en la nomenclatura tradicional hidruro de potasio. Y en la nomenclatura STOP o IUPAC se va a llamar hidruro de potasio también. Allí no varía el nombre en cualquiera de las dos nomenclaturas. Tenemos la siguiente fórmula, tenemos un elemento de magnesio y tenemos dos hidrógenos. Entonces se va a llamar hidruro de magnesio. Y en la otra nomenclatura, en la STOP, se va a llamar hidruro de magnesio también, porque solo está trabajando con un número de oxidación. Por eso es que no hay como especificar el número, porque solo está trabajando con uno. El siguiente es hidruro cobaltoso. En la siguiente nomenclatura, en la STOP, se va a llamar hidruro de cobalto 2. Eso quiere decir que está trabajando con el número de oxidación de 2. Bueno, y hay una serie de ejemplos que también ustedes pueden revisar y solo es de hidruro para que vean cómo se nombran en cualquiera de las tres nomenclaturas. Tenemos dihidruro de calcio en la nomenclatura sistemática, en la STOP tenemos hidruro de calcio y en la nomenclatura tradicional tenemos que se llama hidruro cálcico. También tenemos ejemplo del dihidruro de hierro, eso quiere decir que tenemos dos hidrógenos. Y se va a llamar en la STOP hidruro de hierro 2 y en la tradicional hidruro ferroso. Bueno, ahí ven que se utilizan los prefijos, los números romanos que yo les comentaba en cada uno de los tipos de nomenclatura y también los prefijos que se le agregan de cantidad, di, mono, tetra y así. Pueden observar que ahí se están empleando perfectamente todas las reglas que les mencioné al inicio. Vamos a continuar con los hidrácidos, pero ¿qué son los hidrácidos? Se forman por la unión del hidrógeno con un elemento no metálico y por fórmula general tenemos el hidrógeno que va a trabajar con +1 y el no metal que va a ser de valencia negativa. Para nombrar estos compuestos se escribe la palabra ácido seguida de la raíz del nombre del no metal con la terminación hídrico y tenemos el siguiente ejemplo, fluoruro de hidrógeno mediante la nomenclatura STOP. Y en la nomenclatura tradicional tenemos ácido fluorhídrico. En la nomenclatura sistemática se va a llamar fluoruro de hidrógeno. Luego, el que es más común, el que se utiliza en los laboratorios, que es el HCl por fórmula, su nomenclatura STOP es fluoruro de hidrógeno. En la nomenclatura tradicional, como se conoce comúnmente, es ácido clorhídrico. Y en la nomenclatura sistemática se va a llamar cloruro de hidrógeno. Bueno, ahí tenemos una serie de ejemplos también de hidrácidos que ustedes pueden ver el nombre en cualquiera de las tres nomenclaturas, tomando en cuenta las reglas que ya mencionamos con anterioridad. Vamos a continuar con las sales binarias o haloideas también llamadas. Surgen de la sustitución del hidrógeno de los hidrácidos por un metal, por lo que se puede expresar su fórmula general de la siguiente fórmula. El metal con valencia positiva y el no metal con valencia negativa. Para nombrarlo se cambia la terminación hídrico por uro, respetando las diferencias en los números de oxidación de los elementos metálicos. Y ahí tenemos una serie de compuestos, la fórmula, los números de oxidación con los cuales ellos están trabajando en esa fórmula, la nomenclatura tradicional y la nomenclatura STOP.
Por ejemplo, cuando tenemos un compuesto que tiene 2 átomos de sodio y 1 de azufre, tenemos que se va a llamar sulfuro de sodio. Y en la nomenclatura stock se va a llamar sulfuro de sodio también. Lo siguiente es cuando tenemos el yoduro de plata, se va a llamar así en la tradicional, y en la nomenclatura stock también se va a llamar yoduro de plata, por la misma razón que solo está trabajando con un número de oxidación. El sulfuro férrico en la nomenclatura tradicional, en la stock se va a llamar sulfuro de hierro 3, y ahí nos está indicando con qué número de oxidación está trabajando. Vamos a continuar con los compuestos. Bueno, acá tenemos fórmulas y también están nombradas por la tradicional, por la stock y por la sistemática. Por ejemplo, el bromuro cálcico en la tradicional. En la stock se va a llamar bromuro de calcio y en la sistemática dibromuro de calcio. El siguiente es fluoruro cobaltoso. En la stock se va a llamar fluoruro de cobalto 2 y en la sistemática difluoruro de cobalto. El yoduro lítico se llama así en la tradicional y en la stock yoduro de litio y en la sistemática monoyoduro de litio. Como les decía, la palabra mono puede o no puede ir y este es un claro ejemplo. En la stock, como no debe de llevar ese prefijo, no se lo han puesto, pero significa lo mismo, yoduro de litio o monoyoduro de litio. Tenemos el siguiente ejercicio, siempre es de nombrar los compuestos mediante las tres tipos de nomenclatura. Entonces necesito su ayuda para nombrar los siguientes compuestos. Pueden observar que un compuesto se parece, pero difiere en el número de cloros que tiene en su fórmula. El primero tiene 3 cloros y el segundo tiene 5 cloros. Entonces, necesito que me digan cómo se nombraría en cualquiera de las 3 nomenclaturas esos compuestos. Observen las fórmulas porque debo de ir a Skype para ver sus respuestas. Vamos a observar las fórmulas que tenemos un nitrógeno y 3 cloros y luego tenemos un nitrógeno y 5 cloros. ¿Cómo se van a nombrar estos compuestos? Dice Medrano, cuando tenemos un nitrógeno y 3 cloros, tricloruro de nitrógeno. Y cuando tenemos un nitrógeno y 5 cloros, pentacloruro de nitrógeno. Muy bien, él ahí utilizó los prefijos tri para dar a entender que tenemos 3 cloros y el prefijo penta para decir que tenemos 5 cloros. Muy bien. Andrea María Castellón dice, disculpe, puede poner las 2 anteriores. Me imagino que se refiere a la diapositiva, a las 2 láminas anteriores. Ok, con gusto ahorita se las pongo, Andrea, las que van antes de los hidrácidos. En este momento regresamos. Creo que se refiere a esta, Andrea, a los hidruros metálicos y a los hidrácidos o sales binarias, porque creo que estas 3 habíamos pasado. Antes de esa, dice. Medrano me sigue participando, muchas gracias. Bromuro de potasio, muy bien. Andrea, específicamente, ¿cuáles quiere que le ponga? Estos anteriores de hidrácidos. Ah, muy bien. Estas son las respuestas del ejercicio de los óxidos metálicos y no metálicos. Esa es una.
Y esta es la siguiente, que son los hidruros metálicos, algunos ejemplos, y los hidrácidos. Bueno, espero le haya comprendido a Andrea cuáles son los que ella necesitaba. Entonces vamos a terminar este ejercicio que ya allí el compañero Medrano nos ayudó en algunas. Entonces vamos a ver que mediante la nomenclatura de stock, este se va a llamar cloruro de nitrógeno 3. El siguiente, cloruro de nitrógeno 5, y el otro se va a llamar bromuro de potasio. Y en la sistemática, tricloruro de nitrógeno, el siguiente se va a llamar pentacloruro de nitrógeno y el otro se va a llamar bromuro de potasio. Como solo está trabajando con un número de oxidación, entonces el nombre no varía entre la sistemática y la stock, siempre sigue siendo el mismo. Acá están las respuestas correctas del ejercicio anterior por si alguien las quiere revisar o quiere tomar captura para luego seguir estudiando. Aquí están las respuestas correctas y vamos a continuar. Bueno, revisaré si no tienen alguna pregunta en el chat, porque luego parece que no se la respondo. Interrupción, dice Andrea, no importa, si es para aprender, no importa, no perdimos nada retrocediendo las láminas y espero que haya logrado el objetivo. Vamos a continuar. Ya vimos todos los compuestos binarios, que son los que se componen por dos tipos de elementos. Ahora vamos a ver lo que son los compuestos ternarios, que son formados por tres elementos diferentes. Entre estos tenemos los hidróxidos, también llamados bases o alcálices, y son formados por la combinación de óxidos metálicos, óxidos básicos con agua, y se caracterizan por la presencia de un radical OH con una carga negativa y un metal. Tienen de forma M, que significa el metal, y el OH, y se nombran escribiendo hidróxido de metal, hidróxido y el nombre del metal, respetando las reglas para designar al metal con diferente estado de oxidación. Y tenemos algunos ejemplos. Tenemos el hidróxido de sodio, que como bien menciona allí la teoría, que está formada por un OH y un sodio. Entonces, hidróxido de sodio en la nomenclatura tradicional, y en la nomenclatura stock también se va a llamar hidróxido de sodio. El siguiente es el hidróxido de aluminio en la nomenclatura tradicional, y en la stock se va a llamar hidróxido de aluminio también. Vamos a ver el siguiente, que es hidróxido estanoso o hidróxido de estaño 2 en la nomenclatura stock. El siguiente es hidróxido de plata o hidróxido de plata también en la stock, porque solo trabaja con un número de oxidación. El siguiente es hidróxido férrico y en la stock hidróxido de hierro 3. Entonces acá también tenemos los números de oxidación con los que está trabajando cada elemento para que nos podamos ubicar mejor de acuerdo al nombre. Vamos a continuar. Ejemplos de nomenclatura de hidróxidos. Tenemos el hidróxido de rosa en la tradicional, el hidróxido de hierro 2 en la stock y el dihidróxido de hierro en la sistemática. También tenemos el hidróxido mercúrico en la tradicional, en la stock hidróxido de mercurio 2 y en la sistemática dihidróxido de mercurio. Allí en estos dos que les acabo de leer se notan claramente las diferencias y las peculiaridades de cada sistema de nomenclatura, los prefijos que utiliza o los números romanos o las cantidades di, como yo les mencionaba, allí se pueden observar claramente. Vamos a continuar con los oxiácidos. Se forman cuando se combina un óxido no metálico y puede ser un ácido o un anhídrido. Y en su fórmula se puede observar la presencia del hidrógeno al principio de su estructura. Su fórmula general es el hidrógeno, que está representado con carga negativa, más el no metal, y el oxígeno además con carga negativa de -2. También se puede observar en la unión de un no metal con el oxígeno y se forma un radical negativo al combinarlo con el hidrógeno. Bueno, aquí recordamos los ácidos nuevamente, que pueden ser hidrácidos, el hidrógeno y el metal, y oxiácidos si ya tenemos la mezcla de hidrógeno,
no metal y oxígeno, ya los 3 elementos. Y podemos nombrarlo por la UPAC utilizando las terminaciones oso e ico y mediante el stock utilizando los números romanos. Vamos a ver algunos ejemplos de oxiácidos. Si el elemento central puede actuar con 3 estados de oxidación, con la mayor el ácido terminará en ico, con la intermedia en oso y con la menor se denomina hipo al inicio y oso al final. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Por ejemplo, el dioxsulfato 2 de dihidrógeno en la sistemática, en la stock se va a llamar ácido dioxosulfúrico 2 y en la tradicional ácido hiposulfuroso. Aquí podemos ver el prefijo hipo y la terminación oso utilizado por el número de oxidación con el que está trabajando. También tenemos los siguientes ejemplos y el último, heptaoxidicromato 6 de dihidrógeno en la sistemática y en la stock ácido heptaoxocrómico, eso quiere decir que tiene 7, oxocrómico 6 y luego ácido dicrómico, ahí nos está diciendo que tiene dos elementos o 2 cromos. Vamos a continuar con las oxisales. Se forman por la sustitución de los hidrógenos en los oxiácidos por un metal, por lo que la fórmula general se presenta con la M con carga positiva que representa los metales, luego los no metales más el oxígeno con una carga negativa de -2. Recordemos que el radical que forma el no metal y el oxígeno es el responsable del nombre de la sal, cambiando la terminación que presenta el oxiácido por oso o por ito, para los números de oxidación menores y la terminación ico por ato en el caso del mayor número de oxidación. Y acá tenemos un ejemplo que es el hidróxido de sodio, lo mezclamos con ácido sulfúrico y como producto vamos a tener una sal llamada sulfato de sodio más agua como uno de sus productos. El hidróxido de sodio más el ácido sulfúrico nos va a dar una sal llamada sulfato de sodio. Y luego tenemos también el hidróxido de sodio, ácido sulfuroso, que como resultado nos va a dar el sulfito de sodio también más agua. Entonces allí ustedes se pueden ubicar cómo es que funciona esta mezcla para formar una sal. Allí también dando la importancia en los números de oxidación con los que están trabajando los elementos. Vamos a ver las sales ácidas. Pueden ser derivadas de las sales aloideas y de las oxisales y se caracterizan por la presencia de hidrógeno acompañado del radical negativo. Ese hidrógeno es quien otorga el carácter ácido a la sal, unidos a un metal. Se representan por la estructura general de metal con valencia positiva, el hidrógeno, el no metal y el oxígeno con una valencia de -2. El nombre tradicional se escribe el prefijo bi, el nombre del no metal terminado en ito o en ato según corresponda, seguido por del nombre del metal terminado en oso o en ico según corresponda. En la UPAC se nombra el radical negativo, quedando el nombre del no metal terminado en ito o en ato, el nombre del ácido y el nombre del metal. Algunos ejemplos de ellos son en la nomenclatura tradicional el bifosfato de calcio y en la nomenclatura IUPAC esto llamado fosfato monoácido de calcio, el bisulfato férrico, el bifosfito cúprico, también llamado fosfito dibásico de cobre 2. Allí podemos ver las diferencias en cada una de las nomenclaturas para nombrar las sales ácidas. Bueno, todo esto que les acabo de decir tal vez les parezca como agobiante, mucha teoría, como que es un poco confuso, pero lo que yo les quiero decir que en este cuadro que les he puesto en esta lámina es donde está el resumen de todo lo que hemos hablado esta tarde. Acá ustedes se pueden ubicar cuál es la función química de acuerdo a los que están participando en la fórmula. Acá está representada por la letra M, que son los metales, el oxígeno por la letra O, los no metales, la letra NM, los hidróxidos con el grupo OH, como ustedes recuerdan, y aquí también está cómo nombrarlos por la forma tradicional y cómo nombrarlos por la nomenclatura UPAC. Con este cuadrito que ustedes
vean y comprendan, ustedes van a saber nombrar o van a saber reconocer los elementos. No sé si tienen alguna duda, algún comentario o alguna pregunta con respecto a todo lo que hemos visto esta tarde. Es el momento para hacerlo. Preguntas, comentarios, dudas. Preguntas o comentarios acerca de todos los temas que hemos visto esta tarde, ya sea de los iones poliatómicos o los sistemas de nomenclatura de los compuestos químicos. Andrea María dice, el stock, no entendí muy bien ese sistema. Quisiera explicar sales que no entendí muy bien, dice. Y M dice, ¿cómo saber cuándo va a ser hito o ato? Bueno, eso depende del número de oxidación que esté utilizando el elemento en la fórmula. Ya vamos a regresar a esa diapositiva para poderles explicar. Adriana dice, disculpa, no tiene que ver con el tema, pero me gustaría que me diera un consejo de cómo sería una manera más fácil de estudiar. No entendí cómo se forman las sales. Bueno, aquí está para la que pedí el consejo. Ya saben ustedes que química, todos los elementos químicos van a rondar en torno a la tabla periódica. Entonces, ese debe ser su punto de partida, porque esto es teoría. Entonces, usted debe de comprender la tabla periódica, las propiedades, cuándo es un metal, cuándo es un no metal, cómo reaccionan de la unión entre ellos, y allí es donde usted va comprendiendo cómo se forman, cómo reaccionan, por qué se dan todas esas cuestiones en química, su base en la tabla periódica. Entonces debe de entender y comprender comenzando de allí. Y dicen de que cómo se nombra por el sistema UPAC. Por eso les decía yo que no se tienen que complicar tanto con la teoría, como con todas las definiciones que yo les di, que fijando su atención en esta tablita ustedes van a comprender. Acá hasta les deja los espacios donde debe de ir el nombre del metal, óxido. Aquí les explica dónde van para formar los nombres, donde ustedes solo metan el nombre del metal, el nombre del no metal, y allí les va a dar la fórmula. Entonces me decían de las sales, bueno, son estas las oxisales. Estas primeras se forman por la sustitución de los hidrógenos en los oxiácidos por un metal. Entonces, la sal nos va a salir de la combinación del hidróxido de sodio o de cualquier hidróxido más un ácido. Si juntamos un hidróxido y un ácido, como resultado vamos a tener una sal. Y se va a nombrar, ya sea en terminación ico o oso, depende el número de oxidación que estén utilizando. Y así se va a llamar sulfato, porque acá tiene 4 oxígenos, entonces está utilizando el número de oxidación mayor y por eso termina en ato. Y en el segundo ejemplo, se llama sulfito de sodio, termina en hito porque solamente tiene 3 oxígenos. Entonces está utilizando el número de oxidación menor. Entonces de eso depende de qué número de oxidación está utilizando, a ver si va a terminar en ato como el sulfato o en hito como el sulfito. Por eso les puse el ejemplo utilizando la misma base o hidróxido y el mismo ácido, nada más cambiando el número de oxígenos,
que lo componen para que puedan ustedes claramente ver la diferencia en cuanto a su nombre. El otro tipo de sales que mencionaba son las sales ácidas, que van a estar formadas por un metal, por hidrógeno, por no metal y por un oxígeno. Y esta ya sí es un poquito complicado ya el nombre porque ya tenemos 3 o 4 elementos, entonces ya se vuelve un poquito más complicado y para nombrarlos sí tenemos que ir viendo aquí las reglas de nomenclatura para este tipo de compuestos como un poco más cuidadoso y ver con qué número de oxidación están trabajando tanto los elementos que están dentro y fuera de los paréntesis. Allí sí se vuelve un poquito más complicado y tenemos que lo más fácil que es lo anterior para llegar a esto. Yo les dije que también existían los compuestos cuaternarios, que son los elementos formados por los compuestos formados por 4 elementos, pero esos ya son un poco avanzados y un poco más difícil, por eso fue que no se los puse yo en las diapositivas, solo los binarios y los ternarios, para no complicar como un poquito más eso. Entonces, no sé si solventé sus dudas o tienen alguna otra. Bueno, entonces, dado el caso que ya no tienen más dudas, ya no tienen más preguntas y ya llevamos un poquito más de la hora acá en la videoconferencia, entonces creo que vamos a llegar hasta acá. Les agradezco mucho que me participaron y también a los que estuvieron muy atentos poniendo atención. Espero que de alguna manera hayan adquirido algún tipo de conocimiento o recordado o algo que ya hayan aprendido más antes. Entonces fue un gusto estar con ustedes esta tarde y les deseo éxitos y que puedan sacar el mejor de los resultados en su prueba que van a hacer próximamente. Muchas gracias y pasen feliz tarde.